Yo quiero que me entiendan esto. Uno en el trading, o sea, el trading no tiene un lugar de llegada, no es un fin, ¿cierto? Yo en el trading no llego a algo. Yo vivo todos los días el camino del trading. Lo que pasa es que lo que la gente ve como llegar a un lugar es obtener unos beneficios, una consistencia, una rentabilidad, pero eso no es así. Porque realmente cuando usted está ahí, usted tiene que seguir caminando, se tiene que seguir avanzando. Entonces realmente uno no llega, uno pasa por. Entonces cuando uno entiende que uno realmente lo que hace es pasar por, ¿cierto? Imagínense el trading como una carretera larga, muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. Y usted está al inicio de esa carretera. Esa carretera empieza una carretera destapada, le decimos aquí en Antioquia, una trocha, no sé cómo les dirán en otras ciudades. Empieza ahí. Entonces, primero, piedras muy grandes, ¿sí o qué? Piedras muy grandes, piedras que a usted hasta le toca escalarlas para irlas pasando. Esa es la primera etapa del trading, donde usted se tiene que esforzar mucho, mucho, mucho en el trabajo físico. Imagínense esa carretera de piedras gigantescas. No por donde pasa un carro, ¿no? Al principio usted le toca es escalando esas piedras. ¿De acuerdo? Esa es la primera etapa del proceso. A medida que usted avanza, usted sigue caminando y esas piedras que al principio implicaban un gran esfuerzo físico de escalar, atravesar, pasar, volver a subir, volver a bajar, se empiezan a ir haciendo más pequeñas, ¿cierto? Y usted empieza a recorrer un camino más suave, ¿de acuerdo? En el que hay muchos tropiezos, también hay piedras que a usted lo hacen caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar, pero usted va ganando experiencia acerca de cómo se va dando ese camino. A lo que todo el mundo quiere aparentemente llegar es a la carretera destapada, perdón, a la carretera pavimentada. Y es ahí cuando la gente dice, es que yo ya llegué a hacer tal cosa, pero al final la carretera no tiene un fin. Lo que pasa es que cuando usted está ahí, al principio, digamos, esa carretera, digamos que ya empieza a tener pavimento, es una carretera pavimentada, pero todavía es una carretera, qué sé yo, oscura, que todavía tiene huecos, pavimentada, pero todavía tiene algunos huecos. Entonces usted va a ir en esa carretera pavimentada que se supone que ya es ser consistente, pero usted se va a ir a un hueco, usted se va a ir a otro, se va a volver a caer, se va a volver a levantar. Solo que ahora usted lo hace más fácil porque pues si usted ya superó unas grandes piedras, ahora un huequito usted lo pasa de manera más sencilla. No sé si me estoy haciendo entender. Va a llegar un momento en el que usted va a encontrar una autopista como las autopistas de Colombia, que son autopistas, pero no son como las europeas o como las asiáticas. Una autopista de un carril en la que usted anda más tranquilo, de pronto mejor iluminado, ¿cierto? Y usted sigue viviendo el proceso, donde también puede encontrarse con retos, pero al final, traders, el mensaje es usted nunca llega a ninguna parte. Usted lo único que hace es transitar el camino por vías cada vez mejores. Va a llegar el momento en que usted va a transitar por una autopista, una vía europea, un lugar espectacular donde usted puede ir a 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Y cuando vaya por esa vía, todavía le falta montarse en un avión y después le falta montarse en un cohete y quién sabe qué cosas más, porque no hay un fin. Y cada proceso va a tener su propio reto. De, seguramente los que ya hemos llegado a la parte pavimentada, en que nos enfocamos, en pasar de que no sea pavimentada, sino iluminada. Los que llegamos a la iluminada, que sea una vía más amplia. Entonces, quiero que me entiendan la historia o la analogía, en el sentido en que todo el tiempo nos estamos preguntando cuándo voy a llegar a, y está bien, pero es entender que cada etapa del proceso yo la tengo que vivir. Lo que pasa es que soy yo quien decide si esa etapa de la carretera es más larga o es más cortica. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo la estoy caminando. De acuerdo a qué tanto estoy aprendiendo en esa vía. Les voy a poner el ejemplo de las piedras. Si usted va caminando, se tropieza con una piedra, se cae y no aprendió de cómo es que uno no se tropieza con las piedras, usted se va a seguir tropezando con las mismas piedras durante mucho tiempo. Entonces usted va a estar en esa misma etapa del camino, porque se va a tropezar y se va a tropezar y se va a tropezar y se va a tropezar. Pero si usted en algún momento hace una pausa, hace conciencia y dice, venga, es que esta marica piedra que hay acá
todas las veces me hace tropezar de la misma forma, va a tener un momento en que usted dice, no, yo esta piedra ya no me la voy a tirar por encima, me voy a pasar por un ladito. Aprendí. Y entonces eso me acerca cada vez más a mejores rutas. ¿Qué quiero con todo este ejemplo, traders? Que ustedes se saquen de la cabeza de que esto es llegar a algún lugar. Usted solamente va a tener que caminar. Lo importante es que usted sea consciente de si en la etapa en la que está, en este caso ya que fue la que hizo su intervención, si la etapa en la que estoy la estoy recorriendo de la manera correcta. Tú no estás en el inicio de la carretera, no, nunca, porque tú has hecho cosas que hoy te tienen en una mejor vía, en una mejor carretera. Tú hoy entiendes la estrategia, sabes cómo operar. Es probable que las piedras que te están haciendo caer sea un tema de gestión de riesgo, que las piedras que te están haciendo caer es que de pronto, qué sé yo, las decisiones que estás tomando no son tan rigurosas y eso no te está permitiendo avanzar. Pero va a llegar un momento en que simplemente eso te haces consciente, lo mejoras y continúas. Lo mejoras y continúas. Nunca estamos en el mismo lugar, estamos en nuevos lugares con nuevos retos. Incluso cuando hablamos te lo dije, tú trabajaste muy fuerte por hacer buenas entradas, sabes hacer buenas entradas. Tuviste un bache que lo estuvimos trabajando cuando nos reunimos, pero ahorita, ¿qué sigue? Empezar a trabajar, por ejemplo, en las salidas de las operaciones. ¿Por qué? Porque ese es el bache con el que te estás pegando. O en la parte emocional, el miedo, cómo trabajamos el miedo. Entonces te di tips para trabajar el miedo, ¿te acuerdas? ¿Cómo gano confianza en mi trading? Ese es mi reto de esta etapa. Y entonces, si yo supero el miedo de la vía oscura, traders, si yo supero el miedo de la vía oscura, significa que cuando llegue a otras vías más amplias no voy a tener miedo. No voy a tener otros miedos, otros, con los que voy a tener que trabajar. Probablemente otros miedos ya van a ser, yo se lo decía a Jackie, listo, ya superé que puedo aguantar operaciones hasta el 1.5. ¿Cómo llego al 1.10? Ese es otro miedo. ¿Cómo llego al 1.20? Yo le decía a ella, mi meta es tener operaciones del 1.100. ¿Sí o no? Esa es una carretera larguita. Pero porque sé que lo puedo hacer, porque tengo conocidos que en su proceso, que ya recorrieron parte del camino que yo recorrí, son capaces de aguantar un 1.100. Y yo digo, uy, marica, se necesita. ¿Cierto? Entonces yo ya llegué. No, ustedes podrían pensar que yo ya llegué. Y para mí, yo apenas voy caminando también, recorriendo. No sé ya que si me hice entender. Entonces, no, no, nunca valí, nunca, mm, ¿cómo se dice? Desestimes, no sé si es la palabra correcta, todo lo que has hecho hasta hoy. Entiende que quizás no ha sido lo suficiente. Entiende que de pronto pudiste haber hecho más, que lo pudiste haber hecho mejor, pero no estás en el mismo lugar. Ahora, vuelvo y digo lo que dije ahorita. Realmente lo que haya recorrido hasta hoy, chévere. En lo que me haya equivocado, chévere. Pues ya lo acepto, lo reconozco, pero entonces la pregunta es, en este punto de la carretera en la que estoy, ¿cómo voy a hacer para llegar más rápido o de mejor forma a las carreteras más amplias, a las más iluminadas, a las europeas? Ya no andar por carreteras, sino andar en avión. Ya no andar en avionetica, sino en jet privado. A ver, no sé si el ejemplo funciona. Pero fíjense que no es que lleguemos, es que siempre estamos andando. Jackie, me hice entender, funcionó la Sí, historia. sí, y me diste un punto de vista que yo tengo cosas a veces muy limitantes. Ese es uno Ujú. de mis trabajos durante este año, Ajá. porque sí, para mí tengo que ver esa meta. O sea, si es del punto A al punto B, no del punto A al infinito, sino del punto A. Entonces, Ujú. verlo así como lo explicas, sí me hace clic, Ok, me alegra, porque me alegra. explicación, ¿no? Sí. No, es con gusto. Insisto, es lo que yo vivo también.